buenas tardes a todos, a todas las personas del canal Televid, las personas que nos acompañan aquí presencialmente y a tantas personas, familias que están en sus hogares, en las organizaciones, en muchos sitios de esta ciudad, del departamento, de Colombia, por fuera de Colombia. Un saludo muy calidoso, de verdad muy importante que estemos hoy en esta importante reflexión. Yo soy Luis Bernardo Vélez, soy médico salubrista social, me he dedicado a los temas sociales toda la vida y estamos trabajando, y digo estamos porque pertenezco, digamos, a un montón de personas, de organizaciones a nivel nacional, que estamos hablando de las personas mayores, del envejecimiento digno, y sobre todo hoy queremos traer una importante reflexión, una investigación que se viene haciendo en Colombia y en el mundo alrededor de un término que se ha denominado la nueva vejez. Iniciaría yo diciendo este eslogan que nosotros estamos impulsando y es no más viejismo. ¿Qué significa esto? Este concepto de no más viejismo significa que nosotros no podemos seguir socialmente, culturalmente, dentro del imaginario, diciendo que la vejez o las personas mayores, o otros lo llaman la tercera edad, es un problema, eso es una cosa muy grave, muy horrible, que hay que crear un montón de estigmas, que hay que arrinconar a las personas porque van en su etapa ya de personas mayores. No más viejismo, o sea, no más estigmatización, no más discriminación, no más, sobre todo, no solamente la persona que no es mayor, sino los mismos mayores, estar diciendo y estar pensando que porque se llegó a la vejez ya esto se acabó, ya es el acabose. Y eso es el concepto de no más viejismo. La Organización Mundial de la Salud habla de 3 etapas en particular del inicio de la vida. El primero lo llama la etapa número 1, que es el desarrollo del ser humano. Ustedes saben que desde que uno nace hasta ya empieza la primera infancia y hasta los 5 años se habla que el ser humano, todos los hombres, las mujeres de cualquier sitio de este planeta, entre los 5 y 25 años se desarrolla. O sea, es la etapa más importante porque se desarrolla no solamente lo físico, sino también lo cognitivo, lo intelectual, y depende mucho, inclusive el tamaño que va a tener una persona, la musculatura, el desarrollo mental, el conocimiento, la inteligencia. Y habla la Organización Mundial de la Salud de una segunda etapa, que la llama la etapa de meseta. Ustedes saben que meseta es una cosa plana. De los 25 a los 30 años es una etapa de meseta. Y la tercera, que quiero detenerme, habla la Organización Mundial de la Salud de una tercera etapa que se llama declive a partir de los 30 años, que empieza a envejecer. ¿Qué significa esto? Porque si nos están escuchando una persona de 30 o 32 años, pensará, no, yo ya estoy muy vieja, no. Sin embargo, fisiológicamente, nosotros después de los 30 años se puede decir que la persona empieza a envejecer. ¿Qué significa esto? Que ya los músculos poco a poco van perdiendo elasticidad, que las neuronas ya no crecieron ni se desarrollaron como cuando un niño tenía 10 años o 5, sino que después de los 30 empieza ya un declive. No significa que la persona está envejecida o que ya es mayor, pero sí empieza un declive, empieza la bajada, lenta, pero empieza la bajada en el desarrollo del ser humano. La etapa 1 y 2, que es la del desarrollo humano y de la meseta, definen en gran parte del ser humano. Esto es muy importante por lo siguiente, porque la gente cree que en la juventud uno puede abusar de la juventud, de muchas formas. Entonces, en nuestra cultura, un joven a los 18, a los 17, a los 20, a los 25, como digamos coloquialmente, le empieza a tirar muy duro al cuerpo. Es la etapa donde usted en muchas ocasiones bebe bastante, fuma, tira a vicio, no se alimenta bien, trasnocha. De ahí va a depender mucho el resultado futuro, que es lo que se llama un envejecimiento sano o un envejecimiento, pongámoslo así, o un envejecimiento muy enfermo.
Y por eso nosotros insistimos mucho en que esas dos etapas son muy importantes cuidarlas. Ustedes recuerdan y que uno culturalmente dice, no, la juventud, eso no pasó nada, y tírele al cuerpo. Eso después tiene unas consecuencias, porque como se dice, el cuerpo siempre habla, el cuerpo nos habla. Y por eso usted en muchas ocasiones coge una persona de 30, de 40, de 50 años, y muchas veces hay una diferencia entre una y otra. Usted puede a veces encontrar personas de 50 y hasta más en muy buenas condiciones físicas, cognitivas, lee, ve bien, no necesita anteojos, sale a caminar, tiene mucho humor, no está deprimida, tiene un montón que le dice, ay, pero usted es muy juvenil, que la gente dice, ay, pero usted es muy joven, a pesar de que tenga muchos años. Es porque acumuló muchas cosas buenas en esas dos primeras etapas. Lo otro que es importante en esta imagen es cómo vamos a envejecer, con lo que acabo de decir, pero también tiene que ver con el tipo de alimentación que yo tenga. Uno cree, por ejemplo, muchas veces como papá, muchos de ustedes como abuelos, abuelas, que un niño a los 7, a los 8 años está muy sano y que uno lo quiere mucho si empieza a darle comida como engordando un cerdito. O si le dice que todo sí, quiere un cono así de 3 bolas, bien pueda. Quiere un helado, bien pueda. Quiere parva, coma. Y el muchachito bien gordito, y la gente cree que es que está muy sano. Esa alimentación en esa etapa del crecimiento y de la adolescencia y de la juventud va a tener unas consecuencias luego, ¿en qué época? En la etapa de la persona mayor. Entonces la alimentación va a depender, por eso la pregunta es, ¿cómo vamos a envejecer? Vamos a envejecer dependiendo de la alimentación que hayamos tenido y la que tengamos. ¿Cómo ha sido el ejercicio? Si yo toda la vida, y sea joven y luego ya no joven, yo no hago ningún ejercicio, sino que yo me levanto a las 6 de la mañana y lo que hago es prender el televisor o prender el radio y no hago un ejercicio y no camino y no voy a un aeróbico y no hago yoga y no hago nada, ni voy al parque a caminar, aunque sea a llevar el perrito o ir con el esposo, eso va a depender mucho, esa vida tan quieta. El otro de cómo vamos a envejecer depende de la lectura. ¿Quién creyera? La gente que lee, está comprobado que la gente que lee, gente que tiene menos posibilidades de tener, ¿qué enfermedades? Alzheimer, de tener una demencia senil, de tener mejor memoria, de tener mejor relaciones, la gente que lee, la gente que pinta, la gente que hace ejercicio. Lo otro es el ADN, indiscutiblemente pues uno, y eso pues no es ningún secreto, todos llevamos un ADN, que es lo que se llama la herencia, la genética, y eso es para todos. Ahí usted, por ejemplo, ocurre que dice, no, mi familia ha sido una familia muy longeva, y eso no es mentira, eso es verdad. Hay familias que duran mucho, y hay familias que no duran tanto, y eso depende de la genética. También la parte académica, lo que decíamos de la lectura, de estar inclusive, y por fortuna hoy se está viendo mucho en las universidades, en las maestrías, en los diplomados, que usted le gusta irse a hacer un diplomado a una universidad, a hacer una maestría, a hacer inclusive una profesión, una tecnología, aunque tenga muchos años, aunque haya tenido muchos años. Y desde joven, si usted estudió bastante y hace academia, pues eso va a tener una favorabilidad cuando usted envejezca. Me parece que hay dos cosas que quiero detenerme mucho. La primera es la salud mental. La salud mental va a depender mucho de cómo vamos a envejecer. Y voy a ponerlo en este sentido. La salud mental hoy más que nunca está en un riesgo. Después de la pandemia, después de muchas circunstancias ahora de mucha incertidumbre, de muchas violencias, de muchas situaciones económicas que viven muchas familias y muchas ciudades, la gente está en una situación emocional, o estamos. No hay ninguna persona, yo creo, que no tenga
alguna situación emocional, que no duerma bien, que tenga nervios, que dice ahí voy a salir y tal cosa y me van a atracar y tal. La gente estamos como en una zozobra. Y por eso tener bien la salud mental depende mucho de cómo va a envejecer. Yo estoy seguro que las personas que nos ven en el canal Televid desde todas las ciudades conocen o a un familiar o a un vecino que está entregado a la situación de salud mental. ¿Qué significa? Que yo no me levanto, que yo qué pereza, que la vida ya no me provoca nada, que no hago ejercicio, que me quiero morir, que tal cosa. Si yo estoy en esa situación, si yo no hago nada por mi salud mental, eso va a tener unas consecuencias en el envejecimiento. Y por eso uno conoce gente muy joven que no por lo físico solamente, sino por la salud mental, parece una persona ya de mayor edad y no le está sacando jugo a la vida. Y por eso la salud mental depende de muchas cosas. En otra ocasión hablábamos de esto y va a depender de la alimentación, pero va a depender de usted salir, de ir a la naturaleza, de salir a ver una película, de socializar. ¿De qué socializar? De estar con unas amigas, de meterse a un club de vida, de ir a un paseo a ver las flores de Santa Elena, de ver a Televid los programas, de estar caminando en el parque, de estar ocupada la mente, de no ser negativista. La gente que es muy negativa y que es muy hostil causa muchos problemas de salud mental para ella y para el resto. Como cuando usted tiene una hermana que todo es negativo, no se puede, todo va a ser malo esto, todo. Eso a uno lo va como contagiando. Entonces, la salud mental va a depender mucho del envejecimiento, o al contrario, el envejecimiento, como usted envejezca, va a depender mucho de la salud mental. Por eso hay que estar en una actitud muy, muy proactiva. Vamos a pasar la segunda. Vamos a mirar hoy en ese concepto de la nueva vejez, que les voy a explicar un poco qué es el concepto, es el siguiente. ¿Por qué se habla hoy de una nueva vejez? Que quiero que me entiendan mucho, porque vamos a empezar a hablar de esto y el mundo entero, por la realidad que vive hoy, las personas mayores y la expectativa de vida, va a tener que hablar mucho. No solo los de Medellín, ni solo los de Colombia, los de Canadá, los de Suiza, los de África, todos, porque la humanidad está viviendo con algunas diferencias, posiblemente por la situación económica o cultural, pero todos, sin excepción, estamos aumentando la expectativa de vida. ¿Qué significa la expectativa de vida? Ahora lo hablábamos por fuera de las cámaras, que si usted si usted se traslada hace 50 años o hace 100 años, la gente no vivía tanto. ¿Qué significa aumento de expectativa de vida? Que en promedio estamos viviendo más y que hay una realidad, con toda seguridad que va a ser así, que todas las décadas y los años, dentro de 20, 30 años, la gente va a tener más expectativa de vida posiblemente que la que tenemos hoy. Por ejemplo, una cifra que es importante, en Colombia, la expectativa que acaba de dar el DANE en Colombia de expectativa de vida promedio para las mujeres es de 80 años. ¿Quién se iba a imaginar, las abuelas de unos, que el promedio de la gente vivía 80 años las mujeres? Eso nadie se lo imaginaba. Y hoy ese es el promedio. Para que ustedes, tantas mujeres que están aquí, que nos ven, digan, uy, muchos años, vamos a vivir mucho. O sea que hay que vivir bueno, hay que vivir proactivamente, porque una vida maluca no la merecemos. Y los hombres pasaron a 77.5% de promedio de vida. Los hombres vivimos en promedio menos que las mujeres, pero aumentó mucho. Entonces, la realidad de hoy, y por qué hablamos de nueva vejez, es que se aumentó la expectativa de vida. Segundo, porque hay mayor número de personas mayores. O sea, como aumentó la expectativa de vida, ya hay más porcentaje de personas mayores que antes. Recordemos que antes
si nosotros nos trasladamos cuando las abuelas y la mamá de uno le contaba, ella le decía a uno, mi hermana se murió de 35 años, ¿qué mató a mi hermana? Estoy hablando hace muchos años, la mató un tifo. ¿Qué era un tifo? Era lo que llamaba hoy la fiebre tifoidea, porque no había vacuna. Hoy la fiebre tifoidea, si le llega a la edad a alguien, es una gripa, y ya generalmente nadie se muere de una gripa. La gente se moría de difteria, de tétano, la gente se moría porque no había una vacuna muy fácil. Hoy, como hay tantos recursos, la gente dura más, la gente duramos más y hay mayor número de personas. Pero también hay otra realidad que tiene que ver con esta nueva vejez, quien creyera, y es que hay menos fertilidad en países del mundo y Colombia no es la excepción. ¿Qué es fertilidad? Que si retrocedemos a esa época que yo estoy hablando, la gente tenía 5 hijos, 7, 8, 9, 10, 15 y hasta 20. Esa era la realidad, era un muchacherío. Familia que no tuviera hijos, eso pues era la excepción. Pero hoy esa fertilidad también aumentó, entonces merma la gente, merma las mujeres que tienen hijos, o sea, hay menos fertilidad, menos, las mujeres no, menos hijos se tienen hoy y la gente vive más. Entonces, la nueva vejez que está diciendo que hay personas mayores, que hay muchos más personas mayores, que esas personas mayores tienen más años, viven más y que detrás hay otra realidad que no están naciendo tantos hijos. Hoy el mundo tiene inclusive una preocupación. Hay países donde en el mundo, Colombia todavía, creo que por fortuna no es el caso, ojalá no lo llegue a ser, que nace menos gente que la que muere. O sea, son países que se están quedando sin los jóvenes, se están quedando sin los niños. Una población que envejece, las nuevas generaciones no quieren tener los hijos, entonces socialmente y económico, y ahora lo vamos a ver, por eso nos estamos enfrentando a unas realidades que el mundo tendrá que ver qué va a hacer con ellas, porque no va a haber niños ni jóvenes de la misma cantidad para que produzcan, para que trabajen y puedan inclusive aportar al tema pensional de los mayores. Y lo otro, aquí se me devolvió, casos por ejemplo en Canadá, Suiza y España, que Suiza por ejemplo está teniendo esa dificultad y por eso en Canadá, en Suiza, en España muchas veces están pidiendo que vayan jóvenes de Colombia y de Latinoamérica para que vayan a trabajar porque no hay jóvenes que trabajen. El 55%, quiero que nos detengamos aquí, que tiene que ver porque hablamos de la nueva vejez, porque el 55% de personas mayores hoy, en un promedio que se coge sobre todo en Latinoamérica, tiene enfermedades, tiene medicamentos, tiene ejercicio. ¿Qué significa eso? Que el 55% está en una situación de las personas mayores. De 100 personas mayores, 55 están en general en buenas condiciones. Están en buenas condiciones. O sea, son 3 elementos. Las personas viven más, llegan a mayor edad, nacen menos niños, pero además las personas mayores, por fortuna, yo no puedo decir que por desfortuna, están mejorando su situación. ¿Qué significa eso? Que tienen menos enfermedades. ¿Por qué tienen menos enfermedades? Porque hay más medicamentos, porque hay más recursos, porque hay más médicos, porque una persona hoy no era como antes que le daba un infarto y casi todas se morían. Hoy le hacen un trasplante, le hacen un bypass, le ponen unas arterias y quedó nuevo. ¿Por qué? Porque hay mejores medicamentos. Recordemos que ni siquiera la penicilina lleva muchas décadas. Muchos medicamentos que hoy existen no existían hace 30 o 40 años. Hay otra situación, hay mejores alimentos saludables.
Yo con eso no estoy diciendo que todo el mundo come bien, o que come suficiente, o que come oportunamente, o que come de calidad, pero sin embargo hay que decir que en general la gente se alimenta mejor. Fuera de eso, hay mejoras cardiovasculares y hay más vacunas. Si no hubiera existido la vacuna frente al COVID, pues mire la realidad que hubiéramos tenido en el mundo. Y el 45% en esta realidad de la nueva vejez de personas mayores, apenas el 45% de las personas mayores hoy que estamos considerando aquí, que es bueno decirlo, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, estamos considerando que una persona mayor es quien tiene más de 65 años. Porque anteriormente, en instancias del Estado y del gobierno y de la Organización Mundial, se hablaba de que una persona mayor era la que tenía más de 50. Hoy precisamente por esta nueva vejez, hoy precisamente porque la gente tiene más expectativa de vida, se habla que una persona es mayor después de los 65. Entonces, de estas personas mayores de 65, apenas el 45% tiene enfermedad, pero enfermedades que no son graves. Tiene una diabetes controlada, tiene una hipertensión controlada, tiene unos problemas de próstata, tiene unos problemas de gastritis, pero enfermedades, digamos, que con los medicamentos, con las terapias, con la asistencia médica, se pueden soportar. Y solo el 10 al 15% de las personas mayores están complicadas o lo que llamamos postradas. Entonces, por eso estamos hablando de una nueva vejez. No es la vejez de hace 30, 40 o 50 años, es la vejez de hoy. Por fortuna, creería yo, es una vejez, digamos, mucho más sana, por ponerla así. Es una vejez mucho más funcional, mucho más independiente. Uno ve personas de 70, 80, 90, hasta 90 años que pueden ir a hacer su diligencia al banco, que pueden ir a un almacén de cadena Mercar, que van a la iglesia, que van a un paseo, que se van para una excursión, sin ningún problema. Porque solo este 10 están postradas o complicadas. Entonces, por eso hablamos de esa nueva vejez que está implicando un montón de retos. Antes las personas morían jóvenes y hoy estas enfermedades son curables, ya lo hablamos. Antes las personas morían relativamente jóvenes. Mi mamá, ¿de cuánto murió? No, dejó 7 muchachitos y murió de 50 años o murió de 45. Pero ¿por qué murió? Hoy uno se preguntaría, ¿pero por qué una mujer murió de 45 años y dejó 7 niños? Muy fácil, le dio un infarto y se murió. O en la cesárea se desangró y se murió. Pues, o tenía una situación, digamos, que hoy no es problema para la medicina, pero que en ese momento era problema. Mire esta realidad de los ejemplos en el mundo de esta nueva vejez. Mire que ya vamos entendiendo. Ustedes con toda seguridad están entendiendo qué es la nueva vejez, ¿correcto? El mundo, mire la realidad del mundo de esta nueva vejez. En un país como Canadá, Canadá es un país desarrollado, por supuesto, no es tan subdesarrollado como nosotros, pero ellos mismos están viviendo una realidad. En 1980, en Canadá, el 9.4% de la población tenía más de 65 años, ¿cierto? De 100 personas, 9,5 tenía más de 65 años. Y resulta que luego, a los 40 años, en el 2020, hace 5 años, ya en Canadá había el 18% mayores de 65 años. ¿Qué significa esto? Se duplicó la población mayor de 65 años. Ya de 100 no eran 9, ya son 18,5 mayores de 65 años. Esa es la nueva vejez en que el mundo se está enfrentando, y Colombia y Medellín no es la excepción. Y se calcula, en el 2023 en Canadá aumentó a 19.7%
0.5% más de 65. Aumentó. Y se calcula que en el 2060 en Canadá, el 25% de la población de Canadá va a ser mayor de 65 años. Esto no es la misma cifra de Colombia, pero esto también va a ocurrir y está ocurriendo en Colombia, que hay más gente mayor de 65 años. ¿Por qué pusimos 65 años? Porque estoy diciendo dos cosas. Primero, porque se considera, según la Organización Mundial de la Salud, que una persona mayor de 65 años es mayor, es persona mayor, o lo que llamábamos adulto mayor. Pero también porque una persona por cada 5 se está acercando a edad de pensión en Canadá. ¿Qué significa esto? Entiendo que en Canadá la persona que tiene más de 65 años ya es pensionada. Eso aplica para Colombia. Aquí la edad es todavía es para las mujeres 57 y para los hombres 62. La edad. Ya otra cosa son las semanas de pensión. Pero ¿qué va a significar esto? Que estos países y todos los países van a tener que sacar más plata del bolsillo del Estado para pagar las pensiones. Y no era como, porque en Canadá, cuando la gente cumplía 65 años en el año 1980, apenas era el 9%. Entonces se le pagaba el 9% que tenía 65, su pensión. Ya le está tocando es al 20%. O sea, el 20% de la población ya tiene el Estado que conseguir la plata de cualquier manera para pagarle las pensiones. Y eso es lo que está viviendo Colombia, que tiene una población que envejece, que tiene una población que, digamos así, para entenderla, es más aliviada en general, pues por eso hay unas personas mayores muy enfermas, pero la mayoría están aliviadas y tienen 65 años y parecen de 30. Que vamos para la viejoteca, hágale pues, ¿cómo la vamos a bailar? Que vamos para el paseo, diga para dónde cogemos. En el canal Televida aquí me han contado inclusive que hay unos programas que son muy importantes de turismo religioso, y salen a Europa, y salen aquí al santuario, y salen aquí a Guatapé, y bueno, que es un montón de oferta que tiene el canal, muy importante, y me cuentan a mí aquí los directivos que la gente es diciendo, bueno, ¿cuándo hay más paseos? ¿Cuándo hay? Porque la gente quiere salir a conocer, la gente quiere salir a pasear. A veces si no hay plática, pues toca quedarse en la casa viendo por televisión, pero si hay money, marmaja, pues nos vamos a pasear. Esto es la realidad que está viviendo. Entonces hay una nueva vejez, y esa nueva vejez tiene cosas en su mayoría muy buenas, porque a quien le choca, yo creo que la mayoría de la gente nos gusta vivir más. Ahora, por fortuna lo que muestran las estadísticas es vivir más, pero vivir bien, porque yo no quiero llegar a un montón de años bien enfermo, bien tullido, lleno de dolores, y va a depender de yo cómo me preparé para vivir, porque es que también, a mí me gusta hablar muy crudamente, uno también ve a veces personas mayores. Yo trabajé mucho, pues, y trabajo en programas sociales, y vamos a la colonia Belencito, de la alcaldía aquí en Belencito, y vamos al centro de allá. Y usted encuentra muchas veces una persona mayor que, ay, pero yo como estoy de enfermo, y yo ¿por qué estoy tan enfermo? Se fumaba 3 cajetillas de cigarrillo, se tomaba 2 botellas de guaro, llegaba a las 3 de la mañana y despertaba a las 5 a trabajar, no comía bien. Entonces, ¿cómo espera terminar su vejez? Muy enfermo, lleno de muchas complicaciones. Entonces, es la realidad que es clara y contundente, que usted puede envejecer más sanamente. Y eso parece a veces una contradicción. Por eso no más viejismo, porque primero se creía, y nosotros estamos en una cruzada, que es que no más viejismo. ¿Qué significa? Es que la persona mayor y el aumentar los años de vida y el envejecer no significa ni tiene que ser sinónimo de dolor, de enfermedad, de preocupación,
de depresión y de amargura. Eso es lo que hay que decir, no más viejismo. Porque entonces en la cultura muchas veces se cree que envejecer es un drama, eso se lo llevó el diablo. No, todos vamos a envejecer. Es una etapa más de la vida que hay que lograr llegar bien física, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Hay que llegar muy bien espiritualmente para poder gozar de una nueva vejez muy satisfactoria. Entonces, por eso este concepto es tan importante cuando dice, hay una nueva vejez, pero también hay un concepto de no más viejismo. Y yo le digo a la gente que nos escucha siempre en estas charlas, no más viejismo, porque es que a veces uno mismo es el que se encarga de ese viejismo. No, es que ya estoy muy viejo. No, ya, ve Luis Bernardo, anda al paseo. No, yo que voy a ir allá, yo ya bien viejo que voy a ir allá. Ve, anda al bailecito que hay. Ve, vamos a ver los silleteros de Santa Elena. No, yo que me voy para allá. No, ¿por qué no lo puedo hacer? O ve, hay una oportunidad de un empleo. No, qué pereza, yo ya estoy muy viejo para trabajar. Entonces, la vejez también es aquí. También está la mayoría de veces aquí. Claro, todos envejecemos. Y uno no puede pretender, yo no puedo pretender tener el mismo capacidad física que mi hijo de 30 años. Pero yo me siento bien. Y esto también es de actitud. Porque si usted es negativo, estoy muy enfermo, yo ya no sé qué, no. Entonces, ese también tiene que ser un trabajo que tenemos que hacer continuamente. Vamos, por último, a hablar de los retos y realidades. Si hay una realidad que vivimos más en promedio todos los países del mundo, si hay una realidad que nosotros no nos morimos ya tan jóvenes, si hay una realidad que no están naciendo tantos niños y no hay tanta fertilidad, pues tenemos que asumir una nueva realidad. Suena como chistoso, pero es así. Si yo me morí hace 50 años, en promedio a los 60 años, pues yo no podía pretender conseguir un empleo a los 60 años, creería yo. Pero si yo ya hoy digo que las personas mayores, las mujeres viven en promedio 80, y usted ve a veces gente de 90 y hasta de 100, eso va a asumir otra realidad. En primer lugar, laboral. ¿Por qué laboral? Porque nosotros en esta sociedad no podemos seguir diciendo, como a veces pasa, que una persona dice que después de los 40 ya no consigue empleo. Pues ¿cómo? Entonces yo no consigo empleo a los 40 y voy a vivir 80, la mitad de mi vida, entonces estoy condenado a estar desempleado. Eso no puede seguir siendo. Si yo, mire que la realidad es tan clara que hasta el gobierno nacional le está dando, independientemente de lo político, pero asumió que había que darle un subsidio a las personas mayores de 80 años. ¿Y sabe cuántos subsidios se hablan? De 500.000 subsidios está dando el gobierno nacional. O sea, 500.000 personas en este país necesitan de un subsidio que les está dando el gobierno nacional. Y si el gobierno nacional hizo esa ley para dar 500 es porque la gente está viviendo más. Entonces, la etapa de quiero que se vayan con esto también que me parece importante. La etapa más larga de la vida de un ser humano es ¿cuál? La vejez. La vejez. Porque mire que un niño, rapidito niño y llegó adolescente. Rápido adolescente y ya es que a los 26 o 28 ya es joven. Hasta joven. Ya después es adulto y después ya adulto mayor. Pero realmente la etapa larga de la vida es esta de las personas mayores. Y por eso, como es la etapa larga, pues la tenemos que aprovechar en el mercado laboral. La tenemos que aprovechar en un concepto que se llama gerontotecnología. ¿Quién dijo que las personas mayores no pueden aprender de las redes sociales, de tener un celular, de tener WhatsApp,
de hablar con la hija que está en Francia aquí por una llamada por video. Tenemos que aprender de computadores, tenemos que ponerlo en la tecnología, ya no es un teléfono, aló, a los gritos, no. Ya hay una realidad tecnológica que las personas mayores tienen que asumirla, porque por ahí es donde va a salir los paseos, por ahí va a salir la programación de Televí, por ahí va a salir las ofertas laborales, por ahí va a salir que se murió fulanito, que se vino Perancejo. Ahí. Comunidad Europea, mire esto, la realidad es que la Comunidad Europea, por fortuna, y nosotros tenemos que llegar, España se gasta el 9% de su Producto Interno Bruto en programas para la tercera edad, para las personas mayores. Quiere decir que es una población que ha aumentado, pero los gobiernos tienen que meter más dinero para poder tener más ofertas. Ciudades accesibles y tecnológicas, el reto es cómo vamos a tener un urbanismo más accesible, que la persona mayor tenga un transporte más accesible, que no se vea matada por allá montándose en un metro, en un bus, que tenga las aceras más accesibles, que si va a un paseo tenga la posibilidad de no caerse y no fracturarse. Toda esa realidad es la que tiene que tener el mundo, porque el mundo hoy va a tener personas de más edad, de más riesgo. Entonces tiene que cuidarlas más en el hábitat, que el hábitat tenga formas en los baños, de sostenimiento, de cosas, etc. Yo termino diciendo que este concepto de la nueva vejez es muy importante y lo vamos a seguir trabajando y necesitamos que ustedes, los que nos ven, lo repliquen. Ya no más viejismo. ¿Qué es viejismo? Que la vejez, que la ancianidad, que la adultez mayor es un drama en la vida. No, esto no es un drama, es una oportunidad más de sabiduría, de aprendizaje, de devolver un montón de cosas que nosotros aprendimos en la juventud, en la madurez, a la sociedad. Y que muchas veces desde afuera a las personas mayores por cultura los jóvenes nos ven mal, nos discriminan, hacen chistes. Depende de nosotros cómo también queramos que nos vean. Nosotros somos los que podemos decir, yo tengo 60, 65, 70, yo no tengo problema. Yo he ido a países y existen por fortuna, y aquí va a llegar, tiene que llegar y vamos a trabajar para que llegue, que usted, una persona de 70 años, es cajera de un almacén, que maneja una máquina en un parque recreativo, que es la que le vende el tiquete en un cine, que es la que le maneja la caja en un restaurante. ¿Quién dijo que no? Que uno está inhabilitado. Inhabilitado en la mayoría de los casos es esto. Si uno se quiere ver feo, se ve feo. Si uno se quiere ver enfermo, se ve enfermo. Si uno se quiere ver amargado, se ve amargado. Entonces la invitación tiene que ser, vamos a vernos distinto, porque la vida, la realidad, por fortuna, nos posibilitó, y hay que agradecer a la vida y a Dios que nos posibilitó vivir más. El reto es, y la oportunidad, vivir bien, vivir felices, vivir tranquilos, dormir tranquilos y vivir con tranquilidad con la gente y con Dios. Muchas gracias y estaremos pues en otra oportunidad conversando.